96 años, deja que ese número se asiente un momento, no como estadística, como peso. 96 años significa que yo ya estoy del otro lado de una línea que la mayoría de la gente todavía ni siquiera ve. Significa que me levanto cada día sabiendo que puede ser el último y que esa certeza, curiosamente, ya no me asusta. Lo que me asusta es otra cosa. Lo que me asusta es que llegué hasta acá y solo entendí las cosas más importantes cuando ya no tenía tiempo de corregirlas. No estoy acá para contarte una historia bonita de superación. No tengo energía ni paciencia para eso. Estoy acá porque aprendí algo que nadie me enseñó en 96 años de vida. Ni mi mamá, ni la universidad, ni los gobernadores con los que trabajé, ni los libros de pasta dura que llenaban mi librero, y necesitaba decirlo en voz alta antes de irme. La verdad es simple, brutal, pero simple. Tuve 500 amigos, los conté. No estoy usando la palabra amigos de forma poética ni exagerada. Tuve 500 nombres en mi agenda, personas con las que comí, viajé, negocié, reí, festejé, personas que me llamaban en mi cumpleaños, personas a las que yo llamaba por el apodo, personas que si me hubieras preguntado en ese entonces, habría jurado con la mano en el pecho que eran amigos de verdad. Hoy no tengo ninguno, no porque sea difícil, no porque sea amargado, no porque la vida haya sido injusta conmigo de alguna manera especial, sino porque descubrí, demasiado tarde, que había confundido lo más fundamental de la existencia humana. Confundí presencia con vínculo, confundí utilidad con amor, confundí agenda llena con vida plena, y te voy a probar eso ahora mismo, no con filosofía, no con teoría, con una fecha, con una noche específica, con el sonido de un teléfono que no sonó. El 7 de octubre de 1998, un jueves, eran casi las 8 de la noche, me destituyeron del cargo que había ocupado durante 11 años, secretario de Planeación del Gobierno de la Ciudad de México, el hombre que distribuía puestos con su pluma en el bolsillo izquierdo, que entraba a las reuniones y veía a todos acomodarse en la silla. Ese hombre, esa noche, sentado en la sala de mi casa con el teléfono en el regazo, llamé a 17 personas que consideraba amigos verdaderos. 11 no contestaron, 4 contestaron, hablaron menos de 4 minutos cada uno y usaron alguna versión de la frase «te llamo después, estoy en algo ahorita». 2 contestaron de verdad, mi chofer, don Aurelio, y mi esposa, Rosa Elena. 500 nombres en la agenda, y en el momento que importó, el teléfono quedó mudo. Si crees que eso no te va a pasar a vos, presta atención a lo que te voy a contar, porque yo también lo creía, y yo era el secretario de Planeación. Nací en Guadalajara, hijo de un empleado de gobierno y de una mujer que lavaba ropa ajena para meterme a la escuela. Crecí sabiendo lo que era no tener nombre, no tener espacio, no tener la voz que la gente escucha cuando entras a un cuarto. Entonces decidí que iba a tener todo eso. Pasé 20 años construyendo puentes, literalmente, ingeniero civil, obras de concreto, de acero, de cálculo y sudor, y aprendí en esos años que la estructura lo es todo, que el proyecto tiene que ser perfecto antes de la ejecución, que una falla en la cimentación destruye todo lo que viene después, no importa cómo esté la fachada. Lo que no me di cuenta es que estaba aplicando esa lógica del lado equivocado de mi vida. Construí la carrera con la precisión de un ingeniero, cada movimiento calculado, cada relación cultivada con la conciencia de que podría ser útil más adelante. Eso no era frialdad, ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Era instinto de supervivencia del chico pobre de Guadalajara
que juró que nunca más iba a ser invisible, y funcionó. Dios me perdone, funcionó. A los 40 años era el nombre que aparecía en los periódicos. A los 50 yo distribuía cargos. A los 60 los gobernadores me consultaban antes de tomar decisiones que afectaban a millones de personas. La sala de espera de mi oficina siempre estaba llena. El teléfono no paraba. Tenía chofer, tenía asistente, tenía el traje correcto y la pluma correcta en el bolsillo correcto. Y yo vivía de eso, no del dinero. Nunca fui corrupto, que quede claro. Yo vivía de la sensación, de la sala llena, del teléfono que no paraba, de la certeza de que yo era necesario, de que si me iba las cosas se detenían. Hoy sé cómo se llama esa droga, se llama relevancia. Y es la droga más peligrosa que existe porque no parece droga para nada. Parece mérito, parece conquista, parece que estás construyendo algo real cuando en realidad solo estás alimentando una necesidad que nunca va a quedar satisfecha, porque la relevancia necesita audiencia, y la audiencia desaparece cuando el show termina. Lo que yo no veía, lo que me negué a ver durante décadas, era lo que estaba del otro lado de esa ilusión. Del otro lado estaba Rosa Elena, mi esposa, intentando contarme sobre su día, mientras yo leía memorandos en la mesa del comedor. Estaba Ricardo, mi hijo del medio, con sus 40 años acercándose, esperando a su papá en un restaurante en la colonia Polanco. Estaba Claudia, mi hija mayor, aprendiendo demasiado pronto que su papá tenía hora marcada para ella y tiempo ilimitado para el trabajo. Yo trataba a mi familia como trataba el presupuesto del gobierno. Atendía lo urgente y dejaba lo importante para después. El problema, y esto solo lo entendí a los 80 años, es que la familia no manda memorandos. El hijo no grita que te necesita. La esposa no colapsa frente a vos pidiéndote atención. Ellos esperan, se adaptan, aprenden a no depender de vos, y un día mirás y te das cuenta de que construyeron una vida entera que funciona perfectamente sin tu presencia, no porque no te amen, sino porque vos los entrenaste para eso. Entrené a mi familia para que no me necesitara, y después me sorprendí cuando el teléfono quedó mudo. Hay otra cosa que necesito decirte, y es importante que lo entiendas antes de llegar a la parte dolorosa. Todos esos 500 amigos los cultivé de la misma manera que cultivaba cualquier relación profesional, con intención, con presencia estratégica, con la conciencia de que ese vínculo podría rendir algo en el futuro. No era maldad, era la única manera que yo sabía de relacionarme, y ellos hacían lo mismo conmigo. El asunto es que ninguno de nosotros lo sabía. Creíamos que éramos amigos, creíamos que esa cena, ese viaje, ese brindis de fin de año significaba algo más allá del contexto que lo generó. No significaba nada. Era contrato disfrazado de afecto, era red disfrazada de amistad. Y cuando el contexto desapareció, cuando el cargo se fue, el disfraz se fue con él. 500 nombres, un jueves, 11 llamadas sin respuesta. Ese fue el diagnóstico más honesto que me dio la vida, más honesto que cualquier médico, cualquier espejo, cualquier fracaso profesional. La vida me mandó el resultado del examen en silencio, y el resultado decía: construiste todo en la dirección equivocada, pero hay una noche que es diferente a las demás. Hay una noche que no es abstracta, que no es metáfora, que es concreta, fechada, con dirección y con el rostro de mi hijo. Mayo de 1999. Ricardo cumplía 40 años. Me llamó con 3 semanas de anticipación. Escuché su voz, ese tono que tiene Ricardo, un tono de quien mide las palabras antes de hablar,
herencia mía de la que nunca me enorgullecí, y me dijo: «Papá, voy a hacer una cena pequeña por mi cumpleaños, familia y unos amigos cercanos, quiero que vengas». Le dije que iba. Anoté en la agenda de papel, dibujé un cuadrito verde alrededor de la fecha, señal de compromiso confirmado, señal de cosa importante. 3 días antes del cumpleaños de Ricardo, me llamó Héctor Villanueva. Héctor era subsecretario de Obras Públicas, un hombre al que yo había ayudado a subir en su carrera. Llamó con esa voz de quien necesita un favor y sabe que el otro lo va a dar. Dijo que estaba manejando un proyecto nuevo, que necesitaba consultoría, que quería mi ojo experimentado en el asunto. Dijo, y todavía escucho esto con claridad: «Usted es el único que entiende de estas cuestiones, don Ernesto. El único». ¿Sabes lo que le pasa a un hombre que pasó toda su vida necesitando ser necesario cuando alguien le dice que es el único? Confirma la cena. En la misma fecha del cumpleaños de Ricardo, le llamé a mi hijo. Usé el tono que usé toda la vida para suavizar lo que no tiene forma de suavizarse. Le dije: «Mijo, surgió un compromiso importante, pero paso por ahí para el postre, ¿sí?» Ricardo se quedó un segundo en silencio, un segundo que no supe leer en ese momento. Después dijo: «Está bien, papá». Ese «está bien» no era «está bien» para nada, yo lo sabía, y me fui igual. La cena con Héctor fue en un restaurante en la colonia Juárez. Mesa buena, vino bueno, conversación buena. Yo estaba vivo en esa mesa, dibujaba diagramas de flujo en la servilleta, daba números de memoria. Sentía que el mundo me necesitaba, sentía al don Ernesto de vuelta, ese que había desaparecido junto con el cargo 8 meses antes. Pedí la cuenta a las 10:30 de la noche con la intención genuina de llegar todavía al cumpleaños de Ricardo. Genuina, que quede claro, yo no era un monstruo. Era un hombre que había aprendido a poner lo urgente antes que lo importante y ya no sabía distinguir uno del otro. Cuando llegué al restaurante en Polanco, eran las 11:05 de la noche. Las mesas estaban siendo recogidas. Un mesero apilaba sillas en una pila que hacía ruido de metal golpeando metal. La iluminación estaba a la mitad. Ese tipo de luz que el restaurante enciende cuando quiere decir sin palabras que el servicio terminó. En el rincón del salón Ricardo pagaba la cuenta. Su esposa estaba al lado, nadie más. Todos los demás ya se habían ido. Ricardo me vio entrar. Y acá viene la parte que cargo hasta hoy. No se enojó, no hizo una escena, no dijo nada que pudiera responderse. Me miró con una expresión que solo pude nombrar décadas después. Era reconocimiento, del tipo que duele más que la rabia. Era la mirada de alguien que confirma una hipótesis que esperaba que estuviera equivocada. Era la mirada de quien aprendió, sin quererlo, que su papá no va a aparecer. Me acerqué, lo abracé, sentí el cuerpo de mi hijo que no se cerraba en el abrazo, de la manera en que se cierra cuando la persona está contenta de verte. Le dije: «Feliz cumpleaños, mijo». Me dijo: «Gracias, papá». Pagamos las cuentas por separado. Fuimos a los autos por separado. En el camino de regreso, mi cabeza fue directo a la cena con Héctor, a lo productivo que había sido, al proyecto, al diagrama en la servilleta. Héctor Villanueva nunca volvió a llamar. El proyecto no salió, nunca más supe de él. Y en el 2003, Ricardo tuvo un infarto leve. Me enteré 2 días después por Claudia. No porque Ricardo no quisiera contármelo, sino porque yo no era el primero al que él pensó en llamar. Y fue en ese momento, no en octubre de 1998, con las 11 llamadas sin respuesta, no en la destitución, sino en ese momento en que entendí que mi propio hijo no me llamó desde el hospital, que comprendí la dimensión real de lo que había hecho con mi vida. Déjame decirte lo que aprendí con todo eso.
no en teoría, en sangre. Primero, no podés recuperar una presencia que no diste. Puedo pedirle disculpas a Ricardo mañana. Puedo. Pero no puedo estar en su cena de 40 años. Esa cena pasó una sola vez. Las disculpas y la presencia no son la misma moneda y nunca lo van a ser. Segundo, toda amistad construida sobre la utilidad tiene fecha de vencimiento impresa en la etiqueta. Héctor no era mi amigo. Era un usuario consciente de una relación de intercambio, igual que yo era el suyo. El error no es tener ese tipo de relaciones. El mundo funciona con ellas. El error es confundirlas con las reales. Tercero, y este es el más difícil, a quien le das tu tiempo en los días comunes es quien va a estar a tu lado en los días difíciles. No es filosofía, es matemática. Depositas presencia, sacas presencia. Yo deposité décadas en la cuenta equivocada. Cuarto, el teléfono que no sonó fue el diagnóstico más honesto de mi vida. Ningún médico, ningún espejo, ningún fracaso profesional me dijo la verdad tan claramente como esas 11 llamadas sin respuesta de octubre de 1998. A veces la vida manda el resultado del examen en silencio. Quinto, la relevancia envejece, el amor no. Rosa Elena me amaba cuando yo era nadie en Guadalajara. Me amó cuando era secretario de planeación. Me amó cuando me destituyeron y el teléfono quedó mudo. Me amó cuando envejecí y me convertí simplemente en un hombre viejo en un departamento de 60 metros cuadrados en la colonia del Valle. La relevancia entró y salió de mi vida como inquilina. Su amor se quedó como dueño. Y yo pasé 40 años tratando mejor al inquilino que al dueño. Sexto, los hijos no necesitan tu currículum, necesitan tu tiempo, y el tiempo no hace horas extra. Construí puentes y pasos a desnivel que van a durar 80 años. Dejé pasar los 40 años de Ricardo. La ingeniería tiene mantenimiento. La relación entre padre e hijo no tiene manera de rehacerse. Séptimo, con 96 años el silencio del departamento es la suma de todas las conversaciones que postergaste. No es soledad, es contabilidad. Cada nos vemos después se convirtió en 1 centímetro de silencio. Y hoy vivo adentro de la suma de todos ellos. Rosa Elena murió hace 4 años, 91 años. Fue de madrugada mientras dormía, la muerte más gentil que existe, y ella merecía la muerte más gentil que existe, porque fue la mujer más gentil que conocí. Ella sabía todo, los 500 nombres, las cenas perdidas, las veces que yo estaba presente en el cuerpo, pero ausente en todo lo que importaba. Sabía y se quedó, no por debilidad, por una fortaleza de carácter que solo pude entender cuando ya no estaba para que yo se lo agradeciera. Rosa Elena me amaba cuando yo era nadie en Guadalajara. Me amó cuando era secretario. Me amó cuando me destituyeron y el teléfono quedó en silencio. Me amó cuando envejecí y me convertí apenas en un hombre viejo en un departamento pequeño en la Ciudad de México. La relevancia entró y salió de mi vida como inquilina. Su amor se quedó como dueño. Y yo pasé 40 años tratando mejor al inquilino que al dueño. Esa es la frase que quiero que te lleves. Hoy me levanto a las 6 de la mañana porque el cuerpo de 96 años ya no sabe dormir hasta tarde. Pongo agua a hervir y hiervo hojas de eucalipto en una ollita pequeña, costumbre que tenía Rosa Elena para mi sinusitis. Ya no tengo sinusitis, pero el olor del eucalipto es ella, y la necesito en las mañanas. Agarro el termo rojo, el mismo desde 1994, remendado en la tapa con cinta aislante negra, y hago el café. Lo sirvo en una taza de porcelana blanca con filo dorado, una de las 6 que quedaron del juego de 12
que me regalaron en una toma de posesión en 1987. Las otras 6 se fueron quebrando con los años. No compré nuevas. No sé por qué. Tal vez porque comprar tazas nuevas sería admitir que esas ya no están. Me siento. Espero que el café se enfríe un poco. Leo un párrafo de algo. Tomo. A las 7:15, el camión de la Ruta 76 pasa por Insurgentes y hace temblar el vidrio de la ventana. Sé el horario de memoria. Es el único sonido de afuera que todavía espero. Los días que se atrasa me pongo inquieto sin poder explicar por qué. Claudia llama todos los domingos a las 10 de la mañana. La llamada dura entre 12 y 18 minutos. Me pregunta cómo estoy, le digo bien, le pregunto por los chamacos, me cuenta, hay un silencio pequeño, nos despedimos. Ella llama por obligación y amor mezclados. Yo respeto los dos por igual. Ricardo vive a 40 minutos. Nos vemos 4 veces al año. Hay una conversación sin terminar entre nosotros desde el 2003. Ninguno de los dos sabe ya cómo empezarla. Marquito, el menor, Marco Antonio, 61 años, regidor en Tlalnepantla. De él casi no puedo hablar, porque cuando lo miro veo al hombre que yo fui. El mismo fuego, la misma agenda llena, la misma certeza de que el mundo lo necesita. Quisiera sacudirlo de los hombros, quisiera gritarle, sé a dónde lleva eso, yo soy a dónde lleva eso. Pero el hijo no escucha al padre hablar de errores cuando el padre no estuvo presente para enseñarle de otra manera. Ese es el ciclo que no pude romper. Entonces así es. Este departamento de 60 metros cuadrados en la Colonia del Valle, el termo rojo, la taza con filo dorado, el eucalipto por las mañanas, el camión a las 7:15, la llamada del domingo, 4 visitas al año. Este silencio no está vacío. Es contabilidad, es la suma de cada conversación que postergué, de cada cena que perdí, de cada nos hablamos después que nunca se convirtió en antes. Cada uno de ellos se volvió un centímetro de este silencio y hoy vivo adentro de la suma de todos ellos. No estoy pidiendo lástima, la lástima no me sirve de nada. Te estoy mostrando el destino de una decisión que parece pequeña hoy y que probablemente estás tomando ahora mismo, en este momento, mientras me escuchas. Vas a cerrar este video y volver a tu vida. Sé eso, siempre fue así. La gente escucha, se emociona, se queda en silencio un momento y después el teléfono vibra, llega la notificación, el día retoma y la vida sigue en el mismo sentido en que iba. Pero antes de que te vayas, necesito hacerte una pregunta, la misma que me hice esa noche de octubre de 1998, sentado en la sala con el teléfono en el regazo. Si mañana perdieras el trabajo, o el cargo, o el título, o lo que sea que te hace sentir importante, ¿cuántas de las personas que llamás amigos todavía contestarían el jueves por la noche? No el domingo, no cuando sea conveniente, el jueves por la noche, cuando estés sentado necesitando escuchar una voz. Contá, con calma, sin ilusión. Si el número es menor de lo que esperabas, no es derrota, es diagnóstico, y un diagnóstico dado a tiempo todavía permite tratamiento. Yo no tuve ese diagnóstico a tiempo. Lo tuve a tiempo de entender, pero no de corregir. Vos todavía tenés las dos cosas. La amistad real no se mide en cantidad de nombres. Se mide en cuántas personas te llamarían sin ningún motivo. No porque necesiten algo, no porque puedas ayudarlas, sino simplemente porque pensaron en vos y quisieron escuchar tu voz. Hacé esa cuenta, ahora, y después hacé la segunda cuenta. ¿A cuántas personas les llamarías vos de esa manera? Porque la amistad no es pasiva, no cae del cielo, no emerge de un grupo de WhatsApp ni de un like en una foto.
La amistad es presencia repetida, elegida, a veces inconveniente. Es aparecer cuando no es práctico aparecer. Es llamar cuando no hay ningún tema. Es estar en la cena de cumpleaños de tu hijo, aunque el proyecto parezca urgente. El proyecto tiene plazo. El hijo tiene una vida entera que sucede mientras vos estás ocupado. Yo construí puentes y distribuidores viales que van a durar 80 años. Puedo prender la televisión y ver obras que yo firmé siendo usadas por gente que no sabe mi nombre. Y no cambiaría ninguno de esos puentes por haber estado en la cena de 40 años de Ricardo. Por ninguno de ellos. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es pasivo. Esto es un aviso, con urgencia. El después no existe, no de la manera en que lo imaginás. Pensás en el después como un lugar garantizado donde vas a tener tiempo de arreglar las cosas, donde vas a llamarle a esa persona que deberías haber llamado, donde vas a estar presente de una manera en que hoy no estás, donde vas a ser el papá, el hijo, el amigo que postergaste. El después no te espera, avanza, y vos avanzás con él creyendo que controlás el ritmo, hasta el día en que mirás para atrás y te das cuenta de que algunas puertas se cerraron mientras estabas ocupado con otras. Puerta cerrada no tiene después. Tengo 96 años. Fui secretario de planeación. Tuve 500 nombres en la agenda y la pluma más cara que el dinero podía comprar. Y el sonido más presente de mi mañana es un camión que pasa a las 7:15 y hace temblar el vidrio de la ventana. No es tragedia, es consecuencia. Tu vida también va a tener consecuencias. Toda vida las tiene. La pregunta no es si vas a llegar al final, es cómo va a sonar el silencio cuando llegues. Elegí ahora, mientras el teléfono todavía puede sonarle a alguien que va a contestar. Yo ya elegí tarde, pero elegí. Vos todavía tenés tiempo, por ahora.